En los últimos días he dedicado muchas horas a mejorar el sistema que uso para escuchar música, actividad a la que dedico varias horas del día, al mismo tiempo que estoy estudiando frente a mi computador. Las mejoras no las he obtenido comprando cacharros que alguno he adquirido, sino estudiando sobre acústica, técnicas de grabación, fuentes de reproducción, debilidades de la cadena de audio, ecualización, etc. He obtenido mejoras significativas que me tienen muy contento y a lo mejor algún día, si ustedes quieren, hacemos un video al respecto. También es cierto que aunque toda mi vida he preferido a Beethoven y a Händel, este reciente viaje por la tecnología me ha hecho explorar compositores, productores, músicos y artistas completamente nuevos para mí. Este tal vez ha sido el mayor beneficio de lo que he hecho en estas últimas semanas. Se me aparecieron músicos fabulosos que no había explorado y que ahora escucho y disfruto como loco. No me quiero poner a hacer una lista de estos artistas que he descubierto porque no acabaría, pero arranca en Harry Belafonte, pasa por Jennifer Warnes y llega a los Dire Straits con decenas de más entre ellos. Algunos bastante nuevos y otros muchos no tanto. Le doy gracias a la vida por este regalo. Pero no crean que por eso he dejado de estar pendiente de esta pandemia y de mi canal de YouTube, donde intento compartir con ustedes información que creo resulta de importancia. Quienes vienen siguiendo mi canal por algún tiempo habrán notado que en especial en lo que a COVID-19 se refiere, evito dar opiniones personales sobre tratamientos, pertinencia de las medidas epidemiológicas o indicación de las pruebas diagnósticas. Trato de no transmitir una opinión personal porque no me considero experto en este tema. Lo único que hago es comentar con ustedes información que considero importante, que a veces resulta compleja de digerir y que logro comprender gracias a que dispongo del tiempo y las ganas de estudiar, así como de algunos conocimientos sobre metodología de la investigación científica que he acumulado por años y que me permiten leer con sentido crítico la información que se publica. Eso de leer artículos científicos no es como leer el editorial de un periódico cuyo contenido uno puede o no compartir. Leer ciencia necesita cierto grado de preparación y de eso alguna idea tengo. Tampoco hago un video sobre cada noticia que se publica. Por ejemplo, hace un par de días se reportó el estudio de fase 3 de la vacuna Sputnik V y no hice un video al respecto porque encontré fácil entender que simplemente la vacuna rusa es útil y segura. Poco más para decir. Por eso no me ven haciendo videos por cumplir como con una rutina y aunque trato de subir alguno cada semana, solo aparezco cuando creo que vale la pena el esfuerzo. Hoy es uno de esos días porque el 3 de febrero, Alex Crozier y sus colaboradores publicaron en el British Medical Journal un análisis sobre las pruebas rápidas que hoy se usan para detectar COVID-19. Voy a comentar esta publicación con ustedes porque me parece de la mayor importancia. Lo que hago es leer el contenido con mucho cuidado, complemento la lectura con información adicional cuando lo considero necesario y luego les presento todo junto en un lenguaje más coloquial para que el mensaje pueda llegar a más personas con solo ver un corto video en YouTube. Si usted dispone del tiempo, le recomiendo que se lea la publicación original que está en la referencia 2. Si prefieren quedarse conmigo, yo les cuento de qué va el tema en unos minuticos. Es posible que les resulte conveniente si tienen en cuenta que por cada minuto de video que ven hay un promedio de 90 minutos de trabajo de mi parte. También puede resultarles útil reproducir el video a mayor velocidad, inclusive al doble, para detenerse solo en los momentos que les parezcan más interesantes. Esta posibilidad existe en YouTube porque es extremadamente útil y les recomiendo utilizarla. Uno puede multiplicar la cantidad de información que consume por unidad de tiempo. El tema es que cada país, en la medida de sus posibilidades, ha invertido muchos recursos para incrementar la capacidad de hacer pruebas para detectar COVID-19. La prueba más usada es la de PCR que ya todo el mundo conoce. Se trata de recoger una muestra de la parte posterior de la garganta con un hisopo. Luego se aísla solo lo que sea ARN, tanto del paciente como del virus, si es que está presente, y después se usan unas enzimas que transcriben el ARN en ADN que se amplifica para permitir la detección del virus mediante el uso de un termorreciclador que genera un programa de temperaturas para producir aproximadamente 35.000 millones de copias de ADN viral para cada cadena de ARN viral originalmente presente.
Para poder observar esto se utilizan marcadores fluorescentes que son capaces de unirse al ADN amplificado y producir luz que una máquina puede leer para producir el resultado de la prueba. Todos sabemos que esta prueba es muy sensible y también muy específica. Un resultado positivo de la PCR significa que la persona de la que se tomó la muestra está actualmente infectada por el virus, mientras que un resultado negativo de PCR podría significar que o la persona no está infectada en ese momento por este virus o que el virus no estaba presente en el lugar donde se tomó la muestra. Un falso negativo también podría ser fruto de una muestra de baja calidad o cuando es demasiado pronto o demasiado tarde en la infección para detectar la replicación del virus. Uno de los problemas de las pruebas de PCR es que pueden pasar varios días desde el momento en que se solicita la prueba hasta el momento en que se obtiene el resultado, momento en el cual se suelen tomar las medidas necesarias para proteger al paciente y a la sociedad. Lo que estoy diciendo es que se nos queda una ventana de tiempo muerto durante la cual la infección puede diseminarse sin que estemos haciendo mucho al respecto. Ojo vivo, uno no se va a morir, que no sea pues de ansiedad, porque la PCR se le demoró una semana o más, pues es la situación clínica la que determinará su tratamiento. Las consecuencias de este retraso son para los demás, es decir, son epidemiológicas, poblacionales más que individuales. También sabemos que un individuo puede transmitir la infección desde antes de desarrollar síntomas y tenemos claro que algunos individuos asintomáticos pueden tener una carga similar de virus a la de una persona muy sintomática. Es por estas razones que resulta muy importante desarrollar pruebas rápidas que nos permitan actuar pronto desde el punto de vista epidemiológico. Con estas pruebas rápidas hay que hilar fino, muy fino, y de eso se trata este video. Existen un tipo de pruebas que se llaman, entre comillas, pruebas rápidas de flujo lateral para detectar antígenos, que se pueden hacer mucho más rápido pero que son menos sensibles. A estas pruebas se les llama de flujo lateral simplemente por la forma como funcionan. Se usan unos dispositivos simples parecidos a los que sirven como pruebas rápidas de embarazo con muestras de orina. La idea es que la muestra obtenida de la parte posterior de la garganta se deposita en un material parecido a una esponjita que se encuentra en una esquina del dispositivo. La muestra fluye a través del dispositivo, en ocasiones con la ayuda de unas gotas de tampón. En la medida que esto sucede, los antígenos virales que estén presentes en la muestra serán capturados por anticuerpos específicos que se encuentran en una línea del aparatico. También hay otra línea que sirve como control. Como la muestra viaja lateralmente a través del dispositivo, entonces estas pruebas se llaman de flujo lateral. Ese es todo el misterio. Como podrán comprender, bastan unos pocos minutos, 30 en realidad, para obtener el resultado. Un poco más de lo que le toma a una adolescente asustada hacerse una prueba de embarazo que compró en cualquier farmacia. En esta gráfica se observa la forma usual de interpretar el resultado de este tipo de pruebas. Noten bien que hay una línea de prueba y otra de control. Pues bien, muchos gobiernos están comprando y distribuyendo este tipo de pruebas, por lo que entender bien la forma de interpretarla resulta especialmente importante. Por este motivo me llamó la atención la publicación de Crozier. Una de las principales razones por las que estas pruebas se están usando es con la idea de tener una forma de liberar a un individuo de una cuarentena. Este uso no está respaldado por la Organización Mundial de la Salud, como pueden consultar en la referencia 4. Otra cosa es entender que el uso repetido de este tipo de pruebas puede tener valor en combinación con otras medidas de salud pública y es aquí donde está el quid del asunto. A manera de ejemplo, en Liverpool se están estudiando esquemas de, entre comillas, pruebas de antígenos para proteger, cierro comillas, pruebas de antígeno para liberar a la gente de una cuarentena, también entre comillas, y tercero, pruebas de antígeno para permitir el retorno a actividades restringidas. Cerramos allí las comillas. Es bajo este tipo de conceptos que hay que entender las pruebas rápidas de antígenos. Vamos despacio, que el tema es interesante, porque estas evaluaciones del mundo real son necesarias para entender cómo funcionan estos modelos en diferentes grupos poblacionales y en entornos diferentes y cómo influyen en el comportamiento de la gente y cuál podría ser la contribución de las pruebas de flujo lateral
a las estrategias generales de manejo de la epidemia. En ese punto es donde tienen el potencial de interrumpir la transmisión del virus al tiempo que podrían reducir los problemas económicos y sociales asociados a las restricciones severas de la movilidad de los ciudadanos. Como cualquier bayesiano como usted y yo debería saber, para interpretar una prueba es necesario saber su sensibilidad y especificidad y la probabilidad pretest de tener la enfermedad. Es bien conocido que el principal problema de estas pruebas rápidas es la cantidad de falsos negativos que pueden tener. Los problemas pueden presentarse por dificultades técnicas a la hora de tomar la muestra o de procesarla. Las pruebas rápidas de antígenos casi nunca dan resultados falsos positivos que, si se presentan en un entorno de baja prevalencia de la enfermedad, deberían confirmarse con una prueba de PCR. El lío lo tenemos es con los falsos negativos, que además de que pueden aparecer por los problemas técnicos de la muestra, también pueden presentarse porque la prueba se tome durante el periodo de incubación de 5 a 7 días antes de que el antígeno viral que se encuentre en la nariz y la garganta sea suficiente como para ser detectado, normalmente 1 o 2 días antes de la aparición de los síntomas. Los falsos negativos pueden crear una falsa sensación de seguridad y esto podría, de forma por lo demás paradójica, incrementar el riesgo de transmisión de la enfermedad. Entender bien la utilidad de este tipo de pruebas es vital para manejarlas bien. Para lograr este objetivo es muy importante que a la gente se le comunique de manera eficaz lo que todo esto significa y es esta la razón por la que me tomo el trabajo de hacer estos videos. En esta tabla podemos ver que en realidad las pruebas de flujo lateral tienen como objetivo principal detectar los casos que son infecciosos, es decir, peligrosos para la comunidad. Estas pruebas pueden distribuirse rápidamente porque no necesitan de un laboratorio central, son relativamente baratas y proporcionan resultados muy rápidos. Es importante que noten que la verdadera utilidad de estas pruebas radica en que su uso amplio en la comunidad tiene la idea de reducir la transmisión del virus. Creo que esta es la idea central del video. Las pruebas de antígeno están pensadas más como un elemento útil para el manejo poblacional de la epidemia que como método de diagnosticar la enfermedad en un determinado individuo aislado. Yo he visto con tristeza cómo muchas personas, en especial en países como el nuestro, ven esta enfermedad como un problema personal y por lo tanto están interesados en saber si están o no enfermos, sin pensar demasiado en la importancia que él como individuo tiene en la cadena de transmisión del virus. Dicho de otra manera, en nuestros países solemos entendernos como individuos aislados y no como comunidad. Y la verdad sea dicha, para detener esta epidemia hay que entender que no soy yo, sino que somos nosotros. Pues bien, puedo asegurarles que no hay forma de conjurar una epidemia sin que los ciudadanos entiendan que no se trata solo de evitar enfermarse, sino que nos toca ayudar a que nadie más se enferme. No hay ninguna probabilidad de conjurar este problema si no lo enfrentamos entre todos, donde uno pasa a entenderse como parte de un conglomerado y deja de pensarse como individuo aislado. Vemos entonces cómo las pruebas rápidas de antígenos sirven es para reducir la transmisión o el tiempo que se pasa en aislamiento, lo que puede permitir la reanudación de las actividades económicas y sociales. Vamos a expresarlo de otro modo. Las pruebas de antígenos de flujo lateral son menos sensibles que las pruebas basadas en PCR y generan además más falsos negativos. No se entiende entonces que se usen para hacer el diagnóstico de una persona determinada, sino para establecer si esa persona es infecciosa y puede diseminar el virus en la sociedad. Si usted necesita saber si tiene el virus o no, entonces hágase una PCR. Sin embargo, es muy probable que la sociedad o las autoridades le pidan que se deje hacer una o varias pruebas rápidas de antígeno para establecer qué tan peligroso es usted para la comunidad y proceder en consecuencia. La ventana para usar estas pruebas rápidas de antígeno es estrecha, como podemos observar en esta ilustración. Es evidente que la realización de estos estudios es más adecuada cuando se hacen con frecuencia, pues el objetivo es la detección de casos con alta excreción viral inmediatamente antes y después de la aparición de los síntomas.
A pesar de las limitaciones de la prueba, su capacidad de arrojar resultados inmediatos nos evita los retrasos asociados a la PCR y facilita aislar a tiempo a los individuos más infecciosos y a sus contactos cercanos que podrían transmitir la infección mientras esperan el resultado de la PCR. La gráfica pretende mostrarnos el comportamiento de las pruebas de alta frecuencia y baja sensibilidad frente a pruebas de baja frecuencia y alta sensibilidad. La trayectoria de la infección de una persona es la línea azul que se muestra en el contexto de dos regímenes de vigilancia dibujados como círculos con diferente sensibilidad analítica. Las pruebas de mayor frecuencia tienen más probabilidad de hacerse en la ventana infecciosa. Por lo tanto, aunque ambos regímenes de pruebas detectan la infección, es más probable que la prueba de flujo lateral de alta frecuencia la detecte durante la ventana de transmisión que se ve sombreada. Eso es a pesar de su menor sensibilidad. La figura no es una representación exacta de cuándo es probable que una prueba positiva signifique que un caso es infeccioso. Aunque las pruebas de flujo lateral tienen un mayor riesgo de falsos negativos, en teoría el rápido aumento de la excreción viral después del periodo de incubación deja solo un corto periodo en el que habrá una diferencia sustancial entre el punto en que se obtiene un primer resultado positivo en una PCR en comparación con una prueba de menor sensibilidad como la de flujo lateral. Otra cosa muy importante de comprender es que los modelos sugieren que pruebas más frecuentes con kits de menor sensibilidad pueden lograr la misma probabilidad de detectar un caso que las pruebas menos frecuentes con pruebas de mayor sensibilidad. En condiciones de laboratorio, el límite de la capacidad de detección de las pruebas de flujo lateral se correlaciona bien con las cantidades de excreción viral que solemos cuantificar como carga viral y con la capacidad de cultivo del virus que se observan normalmente al final de la primera semana de síntomas, tras la cual la mayoría de los pacientes dejan de ser infecciosos. Dado que el antígeno viral detectado y los cultivos celulares son indicadores indirectos de qué tan infeccioso es un individuo, siguen existiendo incertidumbres. Sin embargo, el punto en el que los resultados de las pruebas de flujo lateral cambian de negativo a positivo y viceversa suele coincidir con el comienzo y el final de la parte infecciosa de la mayoría de los casos sintomáticos y potencialmente también en los casos asintomáticos. Siendo así, a pesar de su menor sensibilidad, las pruebas de flujo lateral para detectar antígenos pueden ser un indicador útil de qué tan infeccioso es un individuo en el momento actual, aunque también es menos probable que detecten excretores posinfecciosos que la PCR. Es importante también tener en cuenta que a pesar de tratarse de pruebas rápidas que no necesitan de un laboratorio central, no es lo mismo obtener una gota de orina para una prueba rápida de embarazo que hacer un hisopado nasofaríngeo que requiere de personal entrenado. No parece confiable, aunque sea ensayado, que el mismo paciente se tome la muestra. La verdad sea dicha, el abordaje de la toma de pruebas diagnósticas no ha sido el mismo en todos los países. Esta gráfica nos ilustra sobre el tema. Lo que nos toca entender aquí es que las pruebas diagnósticas son solo una parte de las estrategias con las que una sociedad enfrenta una epidemia de estas proporciones. A la hora de decidir qué prueba adoptar y cómo aplicarla, hay que tener en cuenta los aspectos prácticos de todo el sistema, especialmente la accesibilidad y la aceptabilidad del muestreo, los plazos de entrega y los intervalos de repetición de las pruebas que sean realmente factibles. La eficacia y viabilidad y la ética de las pruebas a gran escala en pacientes asintomáticos son objeto de un intenso debate en la actualidad. Algunos han comparado esta práctica con los programas de detección precoz del cáncer, pero el contexto de una pandemia es muy diferente. El objetivo del tamizaje para cáncer es beneficiar a un individuo, mientras que las pruebas para detectar la presencia de infecciones respiratorias altamente transmisibles tienen como objetivo proteger a otros rompiendo la cadena de transmisión, y eso hace una diferencia fundamental. Hay que ser conscientes de que hacer pruebas a gran escala es un reto logístico y económico descomunal. Si los países que hoy disponen de vacunas están enfrentando problemas logísticos importantes para vacunar su población, es muy sensato creer que nuestros países deberían enfocar sus limitados recursos a vacunar a la población. Aspirar a que de manera simultánea podamos hacer programas de detección de antígeno a gran escala, desafortunadamente, no parece muy realista. En Liverpool
se ha adaptado una aproximación al uso masivo de pruebas de flujo lateral que se ha denominado SMART, sigla que corresponde a, entre comillas, significativas y sistemáticas pruebas repetidas en asintomáticos. SMART comprende una estrategia de doble reducción focalizada de la transmisión junto con la respuesta al brote y esquemas específicos de A. Pruebas para proteger. B. Pruebas para habilitar. Y C. Pruebas para liberar o, entre comillas, pruebas de aptitud. Estos programas están diseñados para proteger a los servicios clave, para reconectar las sociedades y recuperar la economía. Los resultados de esta estrategia están siendo evaluados y, aunque promisorios, consumen muchos recursos que no son fáciles de obtener. Debemos tener en cuenta que la participación en las pruebas masivas en países como China y Vietnam es obligatoria, con cuarentena impuesta y consecuencias en caso de incumplimiento. No es lo mismo en Occidente, donde las sociedades abrazan la libertad como un valor fundamental. Es también importante entender que aún no comprendemos bien la forma como la gente responde a las pruebas a gran escala en asintomáticos. Dicho de otra manera, no sabemos si podría haber un aumento de los comportamientos peligrosos tras un resultado negativo. Y las pruebas rápidas de antígeno producen muchos falsos resultados negativos. En este punto toca recalcar la importancia de comunicar bien para enfatizar la necesidad de mantener un comportamiento seguro hasta que se declare conjurada la epidemia. Es triste ver lo mucho que desinforman algunos de nuestros, entre comillas, líderes, incluso aquellos que han sido médicos e investigadores. Con respeto, les sugiero verificar bien la fuente de todo lo que leen, ven o escuchan. Me disculpan si falto a la modestia cuando advierto los peligros de la desinformación, porque yo también estoy informando y entonces de forma tácita parezco afirmar que lo hago bien. No es cierto que falte a la modestia, no me considero dueño de la verdad. Solo soy un médico con conocimientos de epidemiología clínica que, gracias a que soy dueño de mi tiempo, me esfuerzo por presentar información veraz y trato de referenciar todo lo que digo. A este video, por ejemplo, lo acompañan 15 referencias que he revisado y considero importantes. Pero tampoco implica que yo sea garantía de nada. Le pongo mucho empeño a esto porque hago los videos como si fueran para mi uso personal, pero no soy para nada un oráculo de la verdad. Confronten lo que digo, por favor, con las referencias bibliográficas, que las hay en abundancia. La duda es la madre de la ciencia. En cualquier caso, siempre hay que mantener un comportamiento seguro. No importa si uno ya tuvo la enfermedad o si ya fue vacunado. Acabar con esta epidemia debe considerarse un logro como sociedad, como comunidad y no como individuos aislados. Otro tema que no es menor si se implementa un programa de detección masiva en asintomáticos tiene que ver con la posibilidad que la gente tiene de no poder costear los gastos de aislarse. Esto es una barrera muy seria, por lo que se vuelve fundamental que el Estado pueda garantizarle una renta básica a las personas que aísla. Si esto no se logra, el aislamiento como medida de salud pública fracasa. No es solo un argumento de personas de izquierda colombiana, sino que esto ha sido investigado y muy bien estudiado en muchos países del mundo. Otra ventaja potencial de las pruebas rápidas es la posibilidad de que ayuden a identificar conglomerados y, por lo tanto, ayuden a responder a la epidemia de mejor manera. Como se toma de 4 a 5 días para que alguien infectado empiece a infectar a otros, el rastreo e identificación de contactos debe hacerse con velocidad, con rapidez. Como la mayoría de los pacientes no consulta sino cuando ya tiene 24 o 48 horas de síntomas, y la PCR se puede demorar cerca de 48 horas, a veces mucho más en nuestras comunidades más remotas y desatendidas, es de esperar que los enfermos logren pasar el virus a otros por un tiempo considerable antes de recibir su diagnóstico y ser aislados. Por esta razón, es fácil que se formen conglomerados de casos que rápidamente se convierten en un brote. Hay modelos que sugieren que la práctica de pruebas rápidas con alta frecuencia podría reducir la transmisión al bloquear estos conglomerados iniciales de casos. El asunto es para considerarlo con seriedad, porque en entornos de alto riesgo de brotes, como lugares de trabajo, asilos, escuelas, universidades, cárceles y hospitales, las pruebas de flujo lateral repetidas y frecuentes no tienen los retrasos de las PCR y eso proporciona resultados en tiempo real para los casos y los contactos cercanos, permitiendo la identificación rápida de conglomerados para proceder en consecuencia.
Para mitigar un poco el alto riesgo de falsos negativos que tienen estas pruebas rápidas de antígeno, a los pacientes sintomáticos que se están estudiando dentro de un conglomerado se les debería hacer también una PCR de forma paralela. Hay que enfatizar mucho que un resultado negativo de una prueba de flujo lateral que detecta antígenos no significa que la persona no sea infecciosa y su aislamiento debe continuar de acuerdo con los protocolos que estén establecidos. En resumen, las pruebas rápidas de flujo lateral nos ofrecen nuevas oportunidades de detectar y aislar casos en las fases tempranas de la infección, aunque no se puede desconocer que la implementación de estrategias de pruebas repetidas en los sistemas de salud locales es un reto enorme. Los enfoques exitosos para controlar el COVID-19 deben facilitar un aislamiento más temprano y mejor dirigido de las personas más infecciosas y de sus contactos cercanos, al tiempo que, cuando la evidencia lo respalde, se pueden liberar de la cuarentena a los contactos no infecciosos para que puedan volver a una sociedad con una economía libre y más abierta. Esto quiere decir que las pruebas diagnósticas funcionan integradas a un sistema global de manejo de la epidemia, creado teniendo en cuenta a los líderes de las comunidades locales, incluyendo un programa efectivo de rastreo de contactos y dándole soporte e incentivos reales y creíbles a quienes deban aislarse. Solo un enfoque holístico de la salud pública, integrado para los pueblos, las ciudades y las regiones, es la clave para una recuperación sostenible de la pandemia de COVID-19. Esto ha sido todo por este video. Les ruego me perdonen si me extendí más de la cuenta y les recuerdo que esta revisión es el esfuerzo de Alex Crozier y sus colaboradores y que yo solo he tratado de complementarla y comunicarla en español y en un formato que pueda llegar a más gente. El artículo original está en la referencia 2 y les recomiendo revisarlo con cuidado. Es mucho lo que aprendí estudiando esta publicación, por lo que espero que este video les ayude a entender un poco mejor esta epidemia que estamos enfrentando. Si les gustó este video, les aportó algo, compártanlo en sus redes. No se olviden de regalarle un like, que nunca les sobra, de suscribirse al canal y de activar la campanita para que los molesten y los incomoden cuando suba un nuevo video.